Y no hay un milagro, aparte de la resurrección, que haya generado tanto impacto y perplejidad en la vida de algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, como lo fue de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan presenciaron en un instante la misma gloria de Jesús. Una muestra de la deidad en su máxima expresión. Ninguno de ellos se olvidó jamás lo que presenciaron, porque tal evento transformó radicalmente sus vidas. Años más tarde, Pedro haría memoria en una de sus cartas con estas palabras. Pues cuando él recibió de Dios Padre la gloria y la honra, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Años después, el apóstol Pedro recordaba ese evento. Hoy queremos celebrar precisamente eso, la gloria de nuestro Salvador. Entramos nuevamente, muy rápido, en el mes de Navidad. Hoy tenemos nuevamente, después de un año, nuevamente nuestra fiesta de Navidad. Y la Navidad realmente no es otra cosa que eso. La celebración de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay algo que realmente le dé sentido a la Navidad, es eso, la gloria del Señor. Y espero que hoy, tal vez no como en la transfiguración, pero que hoy podamos salir de aquí pensando en que lo más importante en la vida de un cristiano es eso, Jesús. Que lo que le da sentido a la vida es Jesús. En últimas, nosotros celebramos Navidad cada día. Es lo que vivimos y es lo que deberíamos vivir como cristianos. Vamos allá a Lucas 9:28. Lucas 9, versículo 28. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontró solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. El milagro de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Un evento que reveló para la historia, no solamente para sus discípulos, sino para la historia de la redención, la deidad, la gloria y la majestad del Salvador. Eso quedó para la iglesia, quedó para nosotros. Un momento sin igual, un momento irrepetible, un momento que tal vez vamos a volver a presenciar a su regreso. Amén.
Y hay tres momentos importantes en el relato que nos hace Lucas del milagro de la transfiguración. El primero evidentemente es la transfiguración, en los versículos 28 y 29 que acabamos de leer. Al igual que Marcos, Mateo parece contar solamente los días transcurridos entre la confesión de Pedro y la transfiguración, mientras que Lucas aquí, empleando una expresión más amplia, nos dice unos 8 días después. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos tres discípulos tenían una relación muy estrecha con Jesús. También estuvieron con Jesús cuando sanó a la hija de Jairo y cuando fue a Getsemaní. Eran sus tres amigos. Fueron las tres personas con las que abrió su corazón en el momento del Getsemaní. Fueron las tres personas que realmente estuvieron en los momentos más trascendentales en la vida de Jesús. Jesús tenía amigos. ¿Han notado eso? Por eso es que el cristianismo se trata de relaciones. Porque Jesús tuvo eso con sus discípulos. No era simplemente un rabino que enseñaba a un grupo de discípulos. Era un rabino que tenía una relación muy profunda, muy estrecha con estos hombres, a los cuales amó hasta el fin. Y nos encontramos cara a cara con un incidente de la vida de Jesús que está revestido de misterio. Solo podemos tratar de entenderlo. Marcos dice que esto sucedió 6 días después de los incidentes de los alrededores de Cesarea de Filipo. Lucas dice que sucedió 8 días después. No tenemos aquí una discrepancia. Los dos quieren decir lo que expresaríamos con cosa de una semana después. Tanto las iglesias de Oriente como las de Occidente celebran el recuerdo de la transfiguración el 6 de agosto. No importa lo más mínimo que fuera o no fuera, esa es la fecha exacta, pero es un acontecimiento que haremos bien en recordar, dice Berkeley. Y creo que es importante para nosotros mantener eso, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Estos hombres fueron transformados ese día por la gloria de Jesús. Y yo creo profundamente que el cristianismo necesita transformar nuestras vidas. De otro modo no tendría sentido acercarnos a eso. La tradición dice que la transfiguración tuvo lugar en la cima del monte Tabor. La iglesia oriental, de hecho, llama a la fiesta de la transfiguración el Taborión. Puede que la lección esté basada en la mención del monte Tabor en el Salmo 89:12, pero es desafortunada. El Tabor está al sur de Galilea, mientras que Cesarea de Filipo está bastante lejos hacia el norte. El Tabor no tiene más que 300 metros de altura y en tiempos de Jesús había una fortaleza en la cima. Es mucho más probable que este acontecimiento tuviera lugar entre las nieves perpetuas del monte Hermón, que tiene una altura de 3000 metros y está mucho más cerca de Cesarea de Filipo, y donde la soledad sería mucho más completa. Jesús buscaba esos lugares. No podemos explicar lo que sucedió. Solo podemos mostrarnos reverentemente para tratar de entender. Marcos nos dice que la ropa de Jesús se volvió resplandeciente. La palabra que usa indica los destellos radiantes de una superficie pulimentada de bronce o de oro o de acero bruñido, o el dorado resplandor de la luz del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los cubrió con su sombra. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relacionaba regularmente con una nube. Fue en una nube donde Moisés se encontró con Dios. Fue en una nube como Dios vino al tabernáculo. Fue en una nube lo que llenó el templo que había edificado Salomón cuando se lo dedicó. Y era el sueño de los judíos que cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios volviera al templo. El que descendiera una nube es una manera de decir que el Mesías había venido, y así lo entendería cualquier judío. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy mencionando? Porque tal vez para nosotros, cuando leemos esta escritura, pasamos derecho sin
magnificar el momento que vivieron estos discípulos. Pero lo cierto es que todo eso nos ayuda a entender por qué había tanta emoción en el corazón de ellos. ¿Por qué Pedro terminó en un shock? ¿Por qué dijo lo que dijo? Porque definitivamente lo que ellos estaban presenciando en ese lugar era la gloria del Señor Jesucristo. Eso era lo que estaba pasando allí. Pedro, Jacobo y Juan se encontraron presenciando la gloria del Mesías, algo que todo judío quería presenciar. Para nosotros es muy difícil entender eso porque somos gentiles, somos occidentales, somos colombianos. Y nos gustan las cosas así. Pero no le damos trascendencia a este tipo de cosas. A veces pasan demasiado desapercibidas. Por eso es que muchas veces la Biblia para nosotros se convierte en algo aburrido. Nos acostumbramos a las Escrituras sin darle la trascendencia que realmente tiene. Por eso doy estos datos, porque es importante saberlos. Ellos mismos se vieron en la presencia de Jesús y definitivamente sus vidas no volvieron a ser las mismas. Pedro, Jacobo y Juan nunca volvieron a ser los mismos. Y me llama la atención por qué Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan. Y definitivamente Pedro, Jacobo y Juan tuvieron unas responsabilidades inmensas en el cristianismo de aquella época. Y creo que para ellos era importante presenciar a Jesús de esta manera, verlo en su gloria, verlo en su majestad, porque lo que ellos iban a enfrentar iba a ser realmente duro, fuerte, difícil. Otro hombre al que se le presentó en toda su gloria y majestad fue el apóstol Pablo. Y hay razón para entender por qué se le presentó de esa manera a Pablo. Pablo fue uno de los misioneros más efectivos en el cristianismo. Sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Llevó el mensaje del evangelio a toda Asia Menor y Europa. ¿Te imaginas? Un solo hombre. Un solo hombre. ¿Qué lo movió? La gloria del Maestro. Eso lo movió. Eso lo sostuvo. Eso lo motivó. Eso lo sacó de su comodidad. Él vio la gloria del Señor. Y él dijo, yo no me puedo quedar con esto. Tengo que llevarlo al mayor número de personas posible. Por eso tenemos 3 viajes misioneros de Pablo. Por eso decidió no tener una esposa, quedarse soltero y llevar el mensaje del evangelio de la manera que lo hizo. ¿Sabes qué nos debe motivar como cristianos? La gloria del Maestro. Eso nos debe motivar, eso nos debe consumir en la vida. Vivimos en un mundo, en una sociedad que se conoce como la sociedad de consumo. Una sociedad que pretende consumirnos, despersonalizarnos, como lo hace la droga con el drogadicto. La sociedad de consumo pretende que seamos como la sociedad que ella plantea. Una sociedad donde la realidad última es que tú eres lo que consumes. Llámese ropa, llámese cosas materiales, llámese espiritualidades o lo que sea que ellos planteen. Pero la sociedad de consumo nos quiere apartar completamente de lo que es la voluntad de Dios. Nos quiere consumir completamente. Y nos está moldeando. Tanto que ya se metió a la iglesia, al cristianismo.
Entonces la realidad más radical del cristianismo es tener plata en lugar de la gloria del Señor. En lugar de, ok, yo quiero a Jesús, y si todo lo que tengo es Jesús en la vida, amén. Amén. Eso es lo más importante. Finalmente eso es lo más importante. Ellos presenciaron eso y no sé, siempre que medito en este pasaje y lo pienso, no logro acercarme de la manera que quisiera y entender un poco más de lo que estos discípulos entendieron. Sigue por acá, tranquilos. Hay varios puestos allí. Cada vez que veo este pasaje, y lo he leído muchas veces, he tratado de entender y por lo menos de experimentar lo que esos discípulos experimentaron. Y no lo logro hacer. ¿Por qué? Porque fue único. Fue un evento histórico, es irrepetible, es difícil llegar a entenderlo. Es misterioso. Pero cada vez que yo abro mi Biblia, encuentro la gloria de Jesús en sus páginas. Cada vez que voy a su palabra, encuentro a mi Señor allí. Y eso me sostiene. Y eso me da fuerzas. Y eso me ayuda a pensar, vale la pena seguir siendo un misionero en esta ciudad. Vale la pena seguir llevando el mensaje del Evangelio, aun cuando la sociedad de consumo nos diga que no. Vale la pena seguir predicando el mensaje, aun cuando mucho de lo que se hace hoy no sea el mensaje, pero vale la pena seguir. Ustedes aquí valen la pena. Amén. Yo me acordaba hace 10 años cuando llegamos a Medellín. Era impensable poder tener una reunión así. No, yo lo hablábamos y todo, pero era como, sí, algún día. Y hoy veo esto y digo, amén, ha valido la pena cada momento, cada esfuerzo, cada lágrima, cada paso, cada sufrimiento, cada trasnochada, ha valido la pena. Así es. Por ver, aunque nos falta todavía mucho por hacer. Pero Dios ha hecho mucho hasta el día de hoy. Y creo que lo que nos ha traído hasta acá es pensar en Jesús. Lo que nos ha movido en todo esto es su gloria, es su majestad, es saber que la razón por la que hacemos lo que hacemos es Jesús. Y no existe otra razón. Solamente piensa en eso. ¿Quién mueve las misiones? ¿Una sociedad misionera? ¡No! ¡Jesús! ¿Qué te lleva a dejar todo por irte como misionero? No es una sociedad misionera, es Jesús. Así es. La motivación de llevar el mensaje es Jesús. Y estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, lo entendieron de esa manera. Porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué solamente los llevó a ellos tres? ¿Por qué se le presentó de esa manera también a Pablo? ¿Por qué? Por eso, hermanos. Por la responsabilidad que estos hombres iban a tener con la predicación del mensaje. En Lucas 9:29, ahí donde estamos, la Biblia nos dice que mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y como les hablaba la semana pasada, si hay algo que me impresiona del Evangelio de Lucas, es que él muestra a Jesús orando. Todo el tiempo, uno de los temas del Evangelio de Lucas es ese, Jesús orando. Y lo muestra especialmente en esos momentos en los que es más trascendental todo, para él y para sus discípulos. Es una lección para nosotros como iglesia. Esta semana o estas 2 semanas no han sido fáciles. Han sido semanas difíciles, mi hija estaba enferma, hemos tenido varios
quebrantos de salud en la familia. Mi esposa se va la otra semana, voy a estar solo. Mañana se va. Varias personas en la congregación han estado enfermas. Ana María, doña Lisa, varios. Y en esos momentos que son tan difíciles, a veces es más difícil orar. Así es. A veces es más difícil ponerse de rodillas y entregar tus preocupaciones y tus aflicciones a Dios. Quería resaltar esto porque en los momentos de mayor trascendencia y de mayor dificultad, Jesús oró. Su vida fue una vida de oración, pero en esos momentos en los que todo es más difícil, los evangelistas nos muestran a un Jesús que está de rodillas, que estaba buscando fuerzas en Dios, que estaba buscando dirección en Dios, siendo Dios. Eso esta semana me animó mucho. Poder orar, poder decirle a Dios, oye, necesito fuerzas porque está siendo difícil. A veces te llaman y me llaman mucho y me preguntan, Orlando, ¿qué hago en esto? Orlando, ¿qué piensas de esto? Orlando, ya hermanos, es tan abrumante. No la llamada, sino ¿qué hago? A veces no sé qué hacer, créanme. Yo también a veces no sé qué hacer. Y fue algo para mí muy importante poder orar y decirle a Dios cuánto necesito de Él, cuánto necesito de fuerzas. La iglesia está creciendo, asimismo crecen los desafíos, crecen las situaciones, hay más problemas, hay más dificultades, hay más necesidades, hay más personas estudiando la Biblia y hay pocos trabajadores. Entonces, ¿qué nos queda cuando todo se pone así? Orar. Y si hay algo que pude aprender esta semana, y no es que no ore, pero Jesús oraba de una manera que ni tú ni yo vamos a lograr entender. No sé, hay algo especial en Él. Y parte de su gloria es eso. Mientras Jesús estaba orando, su cuerpo, su vida, su presencia, su apariencia se transformó. Cuando le oramos a Jesús, cuando le oramos a Dios, podemos tener o podemos estar en esa presencia gloriosa. Finalmente, aquí, lo más importante es que podamos entender que el maestro al que seguimos no es simplemente un rabí, es Dios hecho carne. Amén. Y eso es lo que en estas Navidades se celebra y que mucha gente no entiende. La Navidad no es natilla, no es buñuelos. La Navidad no es Papá Noel. La Navidad no son regalos. La Navidad es Jesús. Esto es la Navidad. Y la Navidad no se celebra solamente el fin de año. Hay muchas discusiones en eso. A mí no me interesan realmente esas discusiones. ¿Sabes qué me interesa? Que pensemos en Jesús. Que pensemos en lo que Él hizo al venir a este mundo. Que no tenía por qué haber venido. Que no tenía por qué haber encarnado acá. Que no tenía por qué haberse sometido a lo que se sometió. Pero lo hizo por amor a este mundo. Para redimirnos, para rescatarnos. Se limitó a este espacio, a este tiempo. Se hizo como uno de nosotros. Se humilló solamente para buscar nuestra redención. Y creo que eso es lo que nos tiene que consumir aquí. Buscamos, y me he dado cuenta que en los últimos tiempos se busca más al cristianismo por lo que podemos obtener del cristianismo, pero no por quien hace posible el cristianismo. No por quien es Jesús realmente, sino qué puedo yo obtener de eso. Por eso es que la idea de la persecución, del sufrimiento, es tan negada. Por eso es que es tan difícil hablar de ese tema. Porque
No, pero es que Jesús tiene que ser algo más que dolor y sufrimiento. Sí, sí es algo más que dolor y sufrimiento. Pero tenemos que aceptar que en algún momento vamos a tener que enfrentar esas cosas. Que el cristianismo trae consigo eso. Eso lo vimos la semana pasada. Y tenemos que pensar más. Jesús hace posible todo eso. El segundo momento importante aquí está en el versículo 30 al 34. Y es la conversación que tienen Moisés y Elías con Jesús. Lucas 9, 30 y 31 nos hace una descripción más detallada de la aparición de Moisés y Elías. Ojo a esto. Moisés, el gran libertador y legislador del Antiguo Testamento, y Elías, el representante de los profetas. La obra de Moisés fue terminada por Josué, nombre que significa el Señor salva, y la de Elías por Eliseo, que significa Dios salva. Ahora, Jesús, que significa, o es la forma griega del nombre Josué, está a punto de libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado y así llevar a su consumación la obra de Moisés y Elías. ¿De qué están hablando ellos? Están hablando de la partida de Jesús. Esta partida o esta palabra en griego es éxodo, eufemismo acerca de la muerte cercana de Jesús. Es posible que Lucas use esta palabra para vincular la muerte y la resurrección liberadora de Jesús con la obra de Dios cuando redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto, en Egipto por medio de Moisés. Eso es de lo que están hablando allí. Era realmente un momento muy importante, es decir, que vengan Elías y Moisés con Jesús a hablar de su partida, es porque ese momento era realmente importante. Era central en ese momento, en la vida de los discípulos, en la vida de Jesús, central para lo que estaba comenzando allí, la iglesia. No sé si me entienden eso, espero sí. Ahí en el versículo 32, Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño. Raro. Pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Lucas es muy real con esta narración, eliminando de ella cualquier rastro de fábula o mito que pudiese impedir que sus destinatarios, en particular Teófilo, pusieran objetivamente su fe en el Salvador. Además de ser un relato de un momento trascendental en la vida de Jesús, es de naturaleza histórica y apologética. No cabe duda que lo que experimentaron fue algo único. Nada a partir de ahí fue igual para ellos. Un relato que quedó intacto para la iglesia contemporánea, tal vez con la intención de producir el mismo efecto. Necesitamos quedarnos despiertos. Jesús lo dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Sabes qué pienso? Que el cristianismo hoy está dormido. Que el cristianismo dejó de vivir a la expectativa del regreso de Jesús. Que el cristianismo está pasivo, está quieto, que el cristianismo dejó de ser eso que en otras épocas era entrega por el otro. ¿Sabes? Extraño la pasión de las misiones, extraño que más personas se dediquen a esto de tiempo completo. Porque creo que el cristianismo se ha dormido. Está demasiado pasivo. Hoy se promueve mucho, aún dentro del cristianismo, el entretenimiento. A los jóvenes hay que entretenerlos, o si no se aburren en la iglesia. ¿Cierto? A los jóvenes hay que presentarles una obra de teatro, hay que hacerles mascaritas, hay que hacerles cosas raras para que no se vayan.
serio? Subestimando la capacidad intelectual, espiritual y moral de los jóvenes. Los jóvenes necesitan escuchar la predicación de la palabra de Dios. Ellos no necesitan entretención. Ellos necesitan que les hablemos de forma franca con la verdad. Ellos necesitan que los adultos nos responsabilicemos de llevarles la verdad, no de entretenerlos. Sí, eso. ¿Para qué? ¿Es lo que queremos? Una sociedad que siga permaneciendo cómoda en lugar de jóvenes que se dediquen desde ya a predicar la palabra de Dios. Yo aprecio a mis muchachos del ministerio universitario. Los disfruto mucho. Son muchachos con una pasión por Dios impresionante. Amén. Son muchachos que quieren predicar el mensaje. Hace unas 2 semanas uno me dijo: mira, hermano, tengo una santa cena, quiero hacerla el domingo. Yo, espera que yo tengo que hablar con Julián. Pero él me la presentó, me la mandó por WhatsApp, todos sus apuntes, sus notas, le corregí un par de cosas, pero esa pasión, necesitamos esa pasión en el cristianismo. Necesitamos que la iglesia se despierte. Cada uno de nosotros como cristianos tiene la responsabilidad de ir y hacer discípulos, de hacer más discípulos, de llevar el mensaje. No nos podemos dormir. El cristianismo no puede estar dormido. Una iglesia dormida no crece. Una iglesia dormida no produce ningún impacto en ninguna parte. Así es. Ni moral, ni social, ni espiritual. Una iglesia dormida no hace la diferencia. Y hay demasiado de eso en el cristianismo. Nos dormimos en nuestra relación con Dios. Nos dormimos en la crianza de nuestros hijos. Nos dormimos en nuestra formación como cristianos. Nos dormimos en las amistades, en las relaciones. En la oración nos dormimos. Leyendo la Biblia nos dormimos. Escuchando predicar nos dormimos. No podemos seguir así. Si el cristianismo no despierta, Satanás va a hacer su obra. Y lo está haciendo, hermanos. En esta ciudad es impresionante. Hasta el momento en el que vamos, aquí en Medellín, han muerto más de 40 mujeres en solo Medellín por feminicidio. Hasta el momento en el que vamos. La violencia en nuestra ciudad no se ha acabado. Simplemente está en una tensa calma. Pero este tema de los combos se está haciendo más fuerte. Se está haciendo más fuerte. Turismo sexual aquí en la ciudad de Medellín. ¿Por qué crees que ven tantos extranjeros aquí? No es la ciudad de la eterna primavera, ellos tienen una mejor primavera que nosotros. Es turismo sexual. Ellos vienen a ver cómo tienen experiencias sexuales con niñas. Muchos de ellos venden todo en sus países, compran apartamentos aquí y se vienen a vivir de eso. Esta semana, antier, un cubano murió en el Parque Lleras drogado. Una chica lo drogaron. ¿Por qué? Porque estamos en esa realidad. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, amigos? El cristianismo no es solamente para qué. ¿Qué hay para mí? Necesitamos que más cristianos se paren a predicar el mensaje del evangelio. Inviten a sus vecinos. Inviten a sus compañeros de trabajo. Inviten a sus compañeros de estudio. No nos podemos dormir. La iglesia necesita despertar. De verdad, a mí me preocupa eso. Y se los he dicho muchas veces. Lo que yo veo, en lo que escucho predicar en muchos lugares, están durmiendo a la iglesia con este tema de la prosperidad, los milagros y todas esas cosas.
yo lo que necesito es plata. Y te acomodas. Y el otro, no sé, yo vine por mi milagro. ¿En serio? Entonces, ¿dónde quedó esto de morir? ¿Dónde quedó esto de dar la vida por el otro? ¿Dónde quedó la encarnación? Si todo lo que hay para mí es lo que puedo recibir en lugar de lo que puedo dar para otros. Y el tercer momento es uno muy especial, en el versículo 35 y 36. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Aquí es importante recordar que a menudo la nube es símbolo de la presencia de Dios para proteger y guiar al pueblo de Dios. Dios habla desde la nube y reconfirma a Jesús como su Hijo amado y le ordena a sus discípulos que lo escuchen. El acto de escuchar, sobre todo cuando se trata de Dios, comprende la obediencia. Escuchar a Jesús no es simplemente escucharlo, sino entrar en el compromiso de obedecerlo. Su palabra nos va a juzgar en el día último. Si escuchamos a Jesús, tenemos la responsabilidad y el compromiso de obedecer sus enseñanzas. Viene una voz del cielo que le dice a sus discípulos: escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Tú crees que esa voz está descontinuada? Esa voz sigue sonando. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, obedézcanlo. De hecho, Juan 15 dice que si nosotros amamos a Jesús, vamos a obedecer sus enseñanzas. La evidencia que realmente hemos entendido el cristianismo es que obedecemos a Jesús, que nos mantenemos en sus enseñanzas, que sus enseñanzas son más importantes para nosotros que cualquier otra cosa. Juan 8, 31, 32. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué habla eso? De obediencia. ¿De obediencia a qué? A sus enseñanzas. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Esa voz sigue resonando para nosotros el día de hoy. Esa voz sigue ordenando al cristianismo de hoy que escuchen a Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Amén. Como iglesia, ¿qué creemos? Creemos en este Jesús glorificado. Creemos en Jesús como Dios hecho carne en este mundo. Creemos en Jesús no como el arcángel Miguel, sino como Dios hecho carne, que vino a este mundo a rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Creemos en este Jesús. Y creemos que cada persona en esta ciudad necesita tener una relación con este Jesús de la Biblia. Si nos visitas por primera vez, queremos que estudies la Biblia con nosotros. Queremos que conozcas a Jesús. Queremos que te arrepientas de tus pecados. Bueno, la Biblia quiere eso. Que te vuelvas a Dios, que te bautices para el perdón de tus pecados y que te mantengas fiel hasta el último día. Si has venido por mucho tiempo, la invitación es exactamente igual. Estudia la Biblia, conoce a Jesús. Arrepiéntete, bautízate para el perdón de tus pecados y mantente fiel hasta el final de tus días. Todo esto que hemos venido hablando solamente nos confirma la tesis bíblica de que Jesús es el Hijo amado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, y que nuestro deber en razón de esto es escucharlo y obedecerlo, porque para eso Él manifestó su gloria a las naciones. Muchas gracias. Vamos a tener un